Hoy es jueves 24 de agosto de 2023 y estas son las noticias. La Corte invalidó disposiciones de los estados de Morelos e Hidalgo que establecían el cobro de un derecho por la búsqueda de documentos. La segunda sala de la Corte determinó que es válido el monto de 400 UDIs para proteger a ahorradores del sistema bancario. La Suprema Corte ha reconocido en diversas sentencias el derecho humano a un medio ambiente sano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y el mundo. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Comenzamos con toda la información y directamente nos enlazamos al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mi compañero Mario López Peña, quien ya tiene listo el reporte de lo que se resolvió precisamente esta tarde en la sesión del Pleno. Adelante, Mario, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 3 acciones de inconstitucionalidad relativas al cobro de derechos por la búsqueda de documentos e información pública. En el primer caso se trató de la declaración de invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios del estado de Morelos que establecían el cobro de derechos por la búsqueda de documentos solicitados. Se cobraban entre 51 y 1,037 pesos. Escuchemos al ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Por lo que se considera que las cuotas previstas resultan desproporcionales, toda vez que, como se ha sostenido por este Tribunal Pleno, las tarifas establecidas deben guardar una relación razonable con el costo del servicio y los materiales utilizados. En la segunda acción de inconstitucionalidad resuelta en la sesión de este jueves, el Pleno declaró la invalidez del artículo 83, fracción cuarta, inciso N, de la Ley de Hacienda del municipio de Bacalar, estado de Quintana Roo, que establecía el cobro de un derecho por la búsqueda de documentos en el registro civil. Y en el tercer asunto, en la tercera acción de inconstitucionalidad, el Pleno declaró la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios del estado de Hidalgo, cuyos preceptos establecían el pago por concepto de búsqueda de información pública y el Pleno declaró la invalidez porque violaban el principio de proporcionalidad tributaria. Esos fueron los asuntos que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este jueves. Enterados, Mario. Muchas gracias. Muy buenas tardes. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 106/2022, en la que invalidó la fracción 52, incisos A, B, C y E del artículo 21 de la Ley de Educación del Estado de Durango, que modificaban los programas de educación para integrar a las personas con discapacidad en todos los niveles. El Pleno explicó que la norma, al estar estrechamente relacionada con los derechos de las personas con discapacidad, actualizaba la obligación de llevar a cabo una consulta previa, lo que no se realizó, lo que implicó no considerar a estas personas en la definición de sus propias necesidades, manteniendo de alguna manera un modelo educativo, rehabilitador o asistencialista. La Corte también fijó un plazo de 12 meses para que surta efectos la sentencia, lapso en el que el Congreso de Durango deberá llevar a cabo la consulta y legislar en los términos precisados en la resolución. También la segunda sala de la Corte determinó que se apega a la Constitución el aumento de las cuotas previsto en la Ley Federal de Derechos vigente en 2022. Esto para la expedición, revalidación o modificación de permisos vinculados con la fabricación de armas de fuego y municiones, la compra de cartuchos deportivos y el transporte de armamento, municiones, explosivos y sustancias químicas. Explicó que el incremento no tiene precisamente fines de lucro debido a que guarda relación con los servicios que presta la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto para cumplir sus funciones de control, vigilancia, inspección y verificación de armas de fuego y explosivos, mismas que no se reducen a la recepción de la solicitud y análisis de los documentos que la acompaña, toda vez que requiere
de un despliegue técnico en la verificación. La segunda sala de la Corte determinó que es válido que la ley del ahorro bancario garantice a los ahorradores precisamente el pago de hasta 400,000 unidades de inversión por sus depósitos o inversiones, en el caso de que a las instituciones financieras se les retenga o se les retire, en este caso, pues la autorización para poder operar como banca múltiple. Explica que dicha garantía busca evitar que las personas físicas o morales pierdan el dinero invertido en instrumentos bancarios y que se afecte al sistema financiero. La sala precisó que puede reclamarse directamente al banco el monto excedente de las obligaciones garantizadas que no fue cubierto por el IPAB, conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado el marco de interpretación constitucional necesario para proteger a la naturaleza por su valor intrínseco. Así lo aseguró la titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos del Máximo Tribunal, Alejandra Rabasa, en un conversatorio organizado por la Defensoría Pública. Destacó que la Constitución carece de un enfoque ecocéntrico. Sin embargo, los criterios de la Corte reconocen la representación jurídica de la naturaleza, sin que se tenga que demostrar un perjuicio en contra de un determinado grupo. La naturaleza tiene un valor intrínseco, si tenemos que protegerla por su valor en sí misma, porque eso dice la Constitución, porque eso es lo que la Corte interpretó, que era el núcleo esencial del derecho humano a un medio ambiente sano, entonces tenemos que conceder que alguien puede protegerla y que esas personas no tienen que acreditar que se les está causando un perjuicio directo. En otras cosas, el Consejo de la Judicatura Federal publicó el nuevo episodio de su podcast Reflexiones desde el Consejo, en el que participa el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez. Esto con el tema CJF y Derechos Humanos, donde se reflexiona sobre la historia del Consejo de la Judicatura y su función como el órgano confiable y transparente del Poder Judicial que salvaguarda los derechos humanos y garantiza el acceso a la justicia a través de juzgados y tribunales que resuelven con plena libertad e independencia. La Escuela de Formación Judicial abrió la convocatoria para participar en el Diplomado Derechos Humanos a la luz del artículo 1 constitucional. Está dirigido a personal del Poder Judicial. Pretende ayudar a comprender el contenido, características y relevancia de los derechos humanos, su vinculación con los tratados internacionales, así como las modalidades, criterios y principios de su interpretación en la resolución de conflictos. Se llevará a cabo de manera virtual entre septiembre y noviembre próximos. Las inscripciones son a través del sitio de internet de la Escuela Judicial. 2 de la tarde con 7 minutos, 23 grados la temperatura en la zona centro de la capital del país. Pausa y volvemos. Al regresar, capacitan al personal de la Defensoría Pública Federal para garantizar servicios de calidad y acceso a la justicia. Y ya volvimos a informarle que en el marco de los cursos de actualización en defensa penal y asesoría jurídica, la titular de la Defensoría Pública Federal, Taisia Cruz Parcero, indicó que con ello se busca consolidar las capacidades técnicas y jurídicas en las materias administrativas, civil, mercantil, penal, laboral y de derechos humanos. Además, se incluyeron temas para el cuidado y productividad de los servidores públicos de la Defensoría, que tienen que ver con la salud mental y emocional, así como con el manejo del tiempo libre. Todo ello, se indica, con el fin de mejorar los servicios que presta la institución. Se busca actualizar y fortalecer a las y defensores públicos, garantizando un servicio de defensa y acceso a la justicia con los más altos estándares.
En el curso se abordarán temas actuales sobre derechos humanos, intervención de la Defensoría en el sistema de justicia penal para adolescentes y feminicidio. En el curso para asesores participan 400 personas y en el de defensa penal 974. Celebro el trabajo coordinado y permanente con la Escuela Federal de Formación Judicial para concretar y hacer posible que estos cursos contribuyan a seguir posicionando al Instituto Federal de Defensoría Pública, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, como la institución garante de los derechos de defensa penal y laboral, así como de acceso a la justicia bajo altos estándares de calidad y profesionalismo. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral confirmó que la Secretaría del Ayuntamiento de la ciudad de Querétaro obstaculizó el ejercicio del cargo de una integrante del Cabildo por tardar injustificadamente en responder a sus peticiones y entregarle información completa. Al confirmar una resolución del Tribunal Electoral de aquella entidad, acreditó que hubo violencia política, mas no de género, ya que las características de las faltas no fueron motivadas por una razón de género. Fue correcta la determinación del tribunal local de tener por actualizada la violencia política, pero no en razón de género, porque conforme a la metodología establecida para analizar los asuntos en los que se alegue violencia política de género, como fase final, se exige realizar un test para verificarlo. La tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso una sanción de más de 1 millón de pesos y la suspensión de su cargo por 30 días a la jefa del Departamento de la Tesorería del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, esto por desvío de recursos y cohecho. Los magistrados acreditaron que la funcionaria llevó a cabo 27 transferencias electrónicas a distintas cuentas bancarias, las cuales no reportó y además era la única responsable de las herramientas para realizar dichos movimientos. La funcionaria señaló que había sido víctima de un engaño, sin embargo, el Pleno consideró que ello no la excluye de responsabilidad. Jueces de primera instancia en materia mercantil de Sonora impartieron un curso sobre convenios en este tema, como parte del programa de capacitación continua para especialistas y facilitadores del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. El Poder Judicial de Veracruz inauguró la 9ª sede del Centro de Convivencia Familiar en el Distrito Judicial de Misantla, que auxiliará a los juzgados y salas en materia familiar para un desarrollo benéfico de infantes de familias en conflicto. El Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Baja California dio inicio a la tercera semana de la mediación, en la que especialistas impartirán conferencias para promover las ventajas de los medios alternativos de solución. El Poder Judicial de Quintana Roo pone a disposición el Tribunal Electrónico, una herramienta en línea que acerca los servicios de las salas de segunda instancia y los juzgados mercantiles orales de Cancún en el sitio tribunalelectrónico.tsjqro.gov.mx. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Pues informarle que la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Carla Quintana Osuna, presentó su renuncia al cargo. En una carta que publicó en redes sociales, señaló que en virtud de los contextos actuales y los retos que prevalecen con relación al tema, es necesario separarse irrevocablemente del cargo. Dijo que el Estado, en este sentido, debe dirigir sus esfuerzos a una política integral de prevención, búsqueda y combate a la impunidad con la finalidad de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia. Carla Quintana ocupó el cargo desde 2019. Y vámonos ahora hasta Pachuca, Hidalgo. Ahí está mi compañera Lorena Sánchez, quien se encuentra precisamente en la entrega del Premio Nacional de Fotografía Antropológica. Hola Lorena, muy buenas tardes, te escuchamos.
¿Qué tal, Oscar, Nidia, auditorio de Corte Informativo? Muy buenas tardes. Les saludamos con mucho gusto desde Pachuca, Hidalgo, en donde se lleva a cabo el Encuentro Nacional de Fototecas. Un foro que tiene como objetivo la reflexión sobre la labor de la fotografía, su investigación, su divulgación, así como su preservación como patrimonio histórico. Y en esta edición, la número 24, fue entregada la medalla al mérito fotográfico a la maestra Patricia Lagarde y al maestro Rogelio Cuellar en reconocimiento a sus trayectorias profesionales. Y ante más de 400 participantes, Diego Prieto, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, destacó la importancia de la práctica de la fotografía en México. Esto nos señaló. La fotografía es memoria, pero también es creación. La fotografía es testimonio, es registro de lo que ocurre, pero como se ha dicho también, es atisbo de lo que queremos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de la crítica que permanente tenemos que estar haciendo del estado de cosas en que vivimos. Porque la fotografía, por supuesto, se ocupa de señalar los anhelos de nuestro porvenir, pero también de marcar todas aquellas circunstancias y problemas que queremos dejar atrás. Oscar, comentarte que año con año Pachuca Hidalgo es la sede de este encuentro nacional, pues aquí se instauró desde 1976 la Fototeca Nacional, que resguarda 160 años de historia fotográfica de México. Y este encuentro va a tener actividades el día de mañana muy interesantes, exposiciones fotográficas, mesas de diálogo, así como presentaciones editoriales, por lo que les hacemos una atenta invitación a todo el público en general, estudiantes, fotógrafos, fotógrafas, a que vengan aquí. Estamos aproximadamente a 1:30 de la Ciudad de México y puede resultar una muy buena actividad para este fin de semana. Es el reporte que tenemos. Sin duda que sí, Lorena, muchas gracias. Un asunto atractivo, como lo dice mi compañera, precisamente para este fin de semana, que además ya está muy cerca. Pues ya nos vamos a invitarlo, como siempre, a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 nuestro noticiario nocturno. Ya nos vamos, soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo, muchas gracias.